Hola a todos. La verdad es que es un placer para mí estar en esta jornada, en esta, por otra parte, pospuesta jornada en varias ocasiones, pero que bueno, por fin tenemos la suerte de poder compartir y para mí, pues como os digo, es un placer poder estar aquí. Así como también ha sido pues un placer compartir estos años con mis colegas del Comité Español del Antibiograma, en el que os puedo decir que realmente ha sido una experiencia en la que he aprendido un montón de mis colegas microbiólogos. Eh, Probablemente he aprendido mucho más de ellos de los que yo he podido aportar, aunque sin duda creo que es buena y oportuna la presencia de un clínico en el grupo, pero de verdad que para mí ha sido unos años en los que he aprendido mucho y en los que ha sido un placer. Bueno, sin más, voy a comenzar con la charla que se me ha encargado, que en este caso pues se nuevas definiciones de SIR, las nuevas definiciones de EUCAST. Y bueno, a pesar de que estoy completamente segura de que todos conocéis ya las nuevas definiciones, todos los que hoy estáis aquí, pues partiremos de lo básico, de las viejas y las nuevas definiciones. Después analizaremos un poco algo de lo que sabemos, de lo que podría ser el conocimiento por parte de los clínicos de estas nuevas definiciones, algunos problemas de interpretación o que puede conllevar o ha podido conllevar este cambio, como todos los cambios, pues siempre pueden surgir potenciales problemas y algunas posibles soluciones a estos potenciales problemas. Bueno, en cuanto a las definiciones, pues decir que, como todos sabéis, la SIR son puntos de corte clínicos, es decir, lo que pretenden es predecir cuál es la posible respuesta clínica en el paciente que tiene una infección y el significado, pues durante muchos años, tanto para el EUCAST como para el CLSI, ha sido la S de sensible y de intermedio y R de resistente. ¿Por qué este cambio? Bueno, uno de los motivos importantes es que la I de intermedio, englobaba en realidad como dos grandes conceptos distintos, ¿no? Uno de ellos era el concepto incertidumbre, es decir, un efecto terapéutico incierto y un resultado de laboratorio incierto, y por otro lado, otro concepto que sería el de eficacia probable siempre que haya una exposición del microorganismo al agente antibiótico adecuada, exposición aumentada pero adecuada, ¿no? Que se puede conseguir tanto porque el antibiótico se concentre fisiológicamente en el punto de la infección o cambiando la dosis, frecuencia o modo de administrar. Pues bien, ahora en las nuevas definiciones el objetivo va a ser que desaparezca esta mezcla de conceptos y nos vamos a quedar solo con el concepto de exposición, es decir, que la I ya solo va a tener un significado relacionado con la exposición del antimicrobiano. De hecho, ahora todos los puntos de corte clínicos se van a relacionar con el nivel de exposición, que podemos alcanzar. Y para ello, en la tabla de los puntos de corte del EUCAST, pues lógicamente se ha de incluir a qué dosificación y modo de administración se hace referencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues en la práctica lo que quiere decir es que estos puntos de corte están asociados a unos determinados regímenes de administración antibiótica, dosis y formas de administración, y podrían no ser válidos con otros regímenes diferentes de estos. Como veremos, esto pues, puede suponer en algunos casos ciertas dificultades. Pero digamos que el que ahora la interpretación de estas categorías clínicas incluya este término de exposición incrementada, tenemos que pensar que no pretende traer confusión, que todo cambio conlleva dificultades, sino que lo que pretende es más bien aclarar, clarificar el significado de estas categorías. Y este sería el significado de las nuevas categorías. Ahora básicamente tendríamos dos categorías en las cuales la probabilidad de éxito terapéutico es alta, en una de ellas con un régimen de dosificación estándar de los antibióticos y en otra de ellas
con una exposición incrementada. Exposición incrementada que puede producirse, pues, por una parte, cómo dosificamos, dependiendo de la forma de dosificar el antibiótico, dosis, intervalos, infusión, o porque se concentre, pues, su concentración en el lugar de la infección. Y la tercera categoría, en cambio, representa alta probabilidad de fracaso terapéutico, incluso cuando hay un aumento de la exposición. Por lo tanto, vemos que todas hacen referencia a la exposición. Aquí tenemos, por tanto, cómo tendríamos en realidad dos grupos, sensible con exposición normal o con dosificación normal, con exposición incrementada y resistente. En realidad, lo que va a suponer un cambio es esta nueva categoría de exposición incrementada, que es la que va a tener impacto clínico y también impacto en la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Y creo que es importante tener este concepto, que sé que todos lo tenéis, pero quizás de cara a transmitir a los clínicos, probablemente esto resume muy bien qué es, el concepto básico de todo esto. ¿Cuál es la única diferencia entre S e I? Pues la única diferencia entre S e I es la cantidad de fármaco en el lugar de la infección que se necesita para alcanzar una respuesta clínica adecuada. O sea, este concepto, cantidad de fármaco en el lugar de la infección, creo que puede ser muy útil para que los clínicos entiendan o entendamos cuál es ahora este concepto. De esta manera, EUCAS lo que ha hecho es aplicar el significado de esta I a todas aquellas situaciones en las que es posible incrementar la exposición de forma segura en el sitio de infección. O bien, como hemos visto, por ajustar la dosis, total de la dosis, o el intervalo entre dosis, o el tiempo de infusión, o bien aprovechando que el antibiótico se concentra en el sitio de infección. Y el ejemplo más típico es el de la concentración que alcanzan en orina los antibióticos que se excretan por esta vía. Bien, pasemos a analizar cuál sería el conocimiento que podrían tener los clínicos de este cambio en las definiciones de estas categorías. A falta de datos propios, tenemos esta publicación, que es ya de 2020, en la que en Alemania se hace una encuesta a los médicos alemanes, médicos de todas las especialidades médicas, sobre, pues, cómo entienden las nuevas categorías, ¿no? Las nuevas definiciones. En esta encuesta participan unos 900 médicos, algo más de la mitad de ellos pertenecen a la especialidad de medicina interna, y aquí viene la primera cosa que nos llama la atención. Algo más de la mitad han oído hablar sobre estas nuevas definiciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que casi la otra mitad en realidad ni siquiera ha oído hablar de estas nuevas definiciones que ya se han implementado. Si entramos un poco más al detalle, pues analizan cinco dominios o 5 aspectos distintos de estas nuevas definiciones. En cada uno de ellos, pues hay una serie de frases que hay que decir si son ciertas o falsas, y dependiendo de si se contestan a todas ellas de forma correcta o incorrecta, pues tenemos el porcentaje de todas las respuestas correctas a cada uno de estos aspectos, ¿no? Fijémonos que el que tiene mayor porcentaje de respuestas correctas es los aspectos relacionados con nuevas definiciones de forma general. El siguiente aspecto es hasta qué punto los antibióticos I se pueden utilizar, los antibióticos que se categorizan como I se pueden utilizar. El conocimiento aquí ya cae un poco, pero fijémonos cómo cae drásticamente cuando ya hablamos de otros aspectos, como pueden ser cómo se puede conseguir una exposición incrementada, de qué formas, aquí tendríamos probablemente el porcentaje más bajo, cuál es el riesgo de interpretación inadecuada en los casos en los que antes se informaba como S y ahora se va a informar como I, o dosis, cuáles son las dosis altas de algunos antibióticos que se utilizan de forma habitual. O sea, que vemos cómo realmente el porcentaje en el que todas las respuestas son correctas en estos 3 aspectos, pues cae bastante drásticamente. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de estos errores de interpretación?
Pues en lo que se refiere a las nuevas definiciones, el error más típico es que la tercera parte interpretan que I sigue siendo intermedio. Ese es el típico error. Si nos vamos al aspecto de hasta qué punto se pueden utilizar los antibióticos I, pues el típico error que cometen hasta un tercio de los que responden a esta encuesta es que los antibióticos I serían menos efectivos que los antibióticos que se informan como S, incluso aunque se utilicen dosis apropiadas, y en ningún caso considerarían que los antibióticos I serían los antibióticos de primera elección. Ese sería el típico o el error más frecuente en este sentido. En cuanto a cómo se puede conseguir una exposición incrementada, pues el error más frecuente, que de hecho lo cometieron aproximadamente el 80% de los médicos encuestados, es que no eran conscientes de que una forma de conseguir un incremento de la exposición es pues, que el antibiótico alcance niveles elevados de forma natural en el lugar de la infección, como comentábamos antes, que puede ocurrir en el caso de la infección de orina. En este caso del riesgo de posible interpretación inadecuada, en los casos en los que la interpretación S ha pasado a convertirse en interpretación I, lo cierto es que más de la mitad no eran conscientes o no sabían que la S había sido reemplazada por I para varios patógenos y antibióticos. O sea, que eran conscientes de esta situación y, de hecho, por lo tanto, no sabían que esto podría conducir a una selección inadecuada de antibióticos de amplio espectro si estos antibióticos que se reportaban como I pues no se evitaban, ¿no? Y por último, en esta encuesta concreta, con respecto a las dosis altas de antibióticos comunes, pues los médicos entrevistados pues con frecuencia no conocían cuáles eran las dosis altas concretamente de ceftazidima y de ciprofloxacino en esta encuesta. Bien, hasta aquí un poco lo que podría ser, no tenemos información de nuestro medio, pero lo que encontraron una vez introducidos y una vez hecho, de hecho, un proceso de formación, pues encontraron con que esta era la situación de los médicos que entrevistaron. Pasemos a ver algunas otras situaciones que pueden producir ciertas dificultades, ¿no? de entender o de interpretar, etcétera, de forma adecuada las nuevas definiciones. Pongamos este caso, que es un paciente con una infección de una prótesis de rodilla, de una prótesis articular, que tiene una infección producida por un Staphylococcus aureus y se trata con un tratamiento quirúrgico sin retirar la prótesis. Se le pone inicialmente cloxacilina endovenosa y evoluciona bien, y entonces nos planteamos pasar a antibioterapia oral. La antibioterapia oral, en principio, recomendada si no hay inconvenientes, sería la asociación de levofloxacino con rifampicina. Y nos encontramos este antibiograma de Staphylococcus aureus en la que vemos que penicilina es informada como R, levofloxacino es informada como I y el resto de los antibióticos son informados como S. Si nos vamos a las tablas de UCAST, ¿qué nos encontramos con respecto a levofloxacino y Staphylococcus aureus? Pues nos encontramos esta forma de explicitar la sensibilidad, la categoría de sensibilidad con dosis estándar, que es una forma de decirnos que con la dosis estándar nunca se va a considerar, o en principio no es esperable conseguir la eficacia y que por tanto de forma habitual se van a necesitar dosis altas para esta combinación de levofloxacino y Staphylococcus aureus. Y estas dosis altas serían de levofloxacino 500 miligramos 2 veces al día por vía oral o por vía endovenosa. ¿De dónde pueden venir las dificultades? Pues fijaos, estas son perdón, las guías de la SEIN, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, sobre el manejo de las infecciones de prótesis articulares. Se publicaron en 2017, por lo tanto aún no estaban en vigor estas recomendaciones, y fijaos que aquí la fase de tratamiento secuencial, cuando pasamos a vía oral para tratar estafilococos, el tratamiento de elección, rifampicina, levofloxacino, incluye que la dosis de levofloxacino oscilaría entre 500 y 750 miligramos al día. Por lo tanto, pues hay una discordancia
o digamos que no están incluidas las dosificaciones que se recomendarían en este caso, ¿no? Por lo tanto, esto puede suponer pues, una dificultad, puesto que los médicos se podrían encontrar con esta diferencia, ¿no? De hecho, el propio EUCAS ya advierte que, como hemos dicho, los puntos de corte se basan en estas dosis que se incluyen, ¿no? Pero que estas dosis tampoco pretenden ser una guía de dosificación en la práctica clínica y que, de hecho, no pretenden reemplazar las guías ni locales, ni nacionales, ni regionales. Pero, por otra parte, advierten que, obviamente, si se utilizan unas dosis muy distintas que estas, pues los resultados esperables o los puntos de corte podrían no ser válidos. Bien, paso. Otra situación que puede también producir algo parecido sería esta. Tenemos un paciente alérgico a penicilina que tuvo un shock anafiláctico con una neumonía bacteriana no grave y en un cultivo de esputo de buena calidad crece un neumococo cuyo antibiograma es el siguiente. Es S a penicilina y cefotaxima, R a eritromicina y clindamicina y levofloxacino es I. Cuando vamos a la tabla de EUCAS nos volvemos a encontrar una situación muy semejante a la de Staphylococcus aureus. Esta denotación nos viene a decir que no es esperable que con una dosis estándar se consiga la eficacia buscada y por lo tanto se han de emplear las dosis altas que, como recordábamos, eran de levofloxacino 500 miligramos 2 veces al día. De nuevo, ¿qué nos encontramos? Pues que una de las guías existentes, en este caso la guía de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y de la Sociedad Torácica también, pues lo que recomiendan en el caso de las neumonías adquiridas en la comunidad cuando se utilizan quinolonas, en el caso de levofloxacino la dosis recomendada es 750 miligramos al día. Por lo tanto, pues se está recomendando una dosis que es distinta de la considerada en la guía EUCAS, ¿no? Y la verdad es que en este sentido, la ficha técnica del producto, tal como la Agencia Europea de la EMEA del medicamento incluye la dosificación de levofloxacino, pues también tampoco ayuda mucho, ¿no? Porque realmente si nos fijamos en el caso de las neumonías, pues recomienda 500 miligramos una o dos veces al día. Aquí no estamos hablando de microorganismos, sino de recomendaciones frente a un síndrome, ¿no? Que sería el caso de la neumonía. O en el caso de las infecciones de partes blandas complicadas, pues tenemos que pueden oscilar desde 250 miligramos una vez al día hasta 500 miligramos uno o dos veces al día. En el caso de tratamiento de infecciones de piel y partes blandas por vía endovenosa, sí que se recomienda 500 miligramos dos veces al día, pero vemos que hay oscilaciones sin que se aclare demasiado bien para qué circunstancias se producen o en qué circunstancias se dan estas recomendaciones. Un caso distinto, pero que también puede producir cierta confusión desde el punto de vista clínico, es este. Este probablemente es posible que tenga menos relevancia, pero os podéis encontrar con que esta duda surge, ¿no? Sabemos que Enterococo fecalis es sensible habitualmente a ampicilina, de lo cual se deriva que es sensible también a imipenem. Y nos encontramos de nuevo con esta anotación de que imipenem para enterococo pues no sería adecuada la dosificación estándar y por tanto sería necesario utilizar la dosis elevada. ¿Y cuál es la dosis elevada que se recomienda en EUCAS? Pues es 1 gramo de imipenem 4 veces al día o cada 6 horas infundido durante 30 minutos. ¿Qué pensarían la mayoría de los clínicos ante esta dosis? Pues que es una dosis que no utilizamos habitualmente y que el riesgo de que tenga efectos secundarios realmente es elevado. Entonces, bueno, pues a pesar de que desde el EUCAS se nos dice que se hacen unas recomendaciones en las que de forma segura se pueden conseguir las dosis, pues estaríamos de acuerdo muchos clínicos en que esta dosis es muy probable que tenga efectos secundarios importantes como convulsiones, ¿no? Y aquí viene probablemente el caso que más nos preocupa a todos aquellos que
que nos dedicamos o que nos preocupamos y ocupamos de optimizar el uso de los antibióticos, de mejorar el uso de los antibióticos. Esta sería la nueva forma de informar un antibiograma de una Pseudomonas aeruginosa con un fenotipo salvaje o sin resistencias adquiridas, ¿no? La nueva forma de informarlo sería que, pues que la S se aplica a meropenem, amicacina y colistina, y el resto de los betalactámicos y ciprofloxacino pues se englobarían dentro de la categoría I. ¿Qué es lo que nos preocupa de esto? Pues bueno, que un clínico que no conozca en profundidad, como veíamos al principio, lo que significan las nuevas categorías, pues la tendencia va a ser en muchos casos a interpretar que ese es más adecuado que I y que por tanto pues meropenem sería de primera elección y que los que están informados como I no serían de primera elección. Obviamente, este no es la interpretación adecuada y es una de las cosas pues en las que hay que insistir, ¿no? Porque si no, lo que podría ocurrirnos es lo que ocurrió en este hospital, en el que analizaron qué pasaba con la prescripción de meropenem para tratar infecciones por Pseudomonas aeruginosa después de implementar el cambio en los criterios EUCAST y encontraron cómo antes del criterio con respecto a después del criterio, pues se produjo un aumento del porcentaje de uso de meropenem, probablemente por esta interpretación errónea que hemos comentado. ¿Cómo evitar estas interpretaciones o usos erróneos? Pues evidentemente no hay una varita mágica para esto, pero pues tiene mucho que ver con hacer difusión en distintos ámbitos de que este cambio se ha producido, en el cambio de interpretación de la I, de la categoría I. No solo difusión, sino también formación apropiada para todos los médicos que van a utilizar esto, que son prácticamente pues, todos los médicos que atienden pacientes. Una tarea muy importante de los equipos PROA, de ir difundiendo esta cultura. También muy importante el papel de farmacia, en vigilar que no se produzcan desviaciones en el uso de los antibióticos y que las dosis que se utilizan sean adecuadas. Y una parte muy importante es la información que se proporciona en el propio antibiograma. Creo que esto, a pesar de todo lo anterior, es importante que en el antibiograma se indique que la interpretación ahora no es la misma que antes. Esto puede tener distintas formas de hacerse. Yo probablemente no soy la persona adecuada para decir cómo tendría que hacerse, pero creo que todos somos conscientes de que una posibilidad en algunos casos es lo que llamamos información en cascada. En el caso de las pseudomonas, pues esto supondría que en el caso de una pseudomonas aeruginosa con un fenotipo salvaje, pues el meropenem probablemente podríamos no informarlo, de manera que no se evitara la tentación de prescribir en primer lugar meropenem. Pero hay muchas otras formas en las que se puede facilitar la interpretación. Una que yo creo que en el futuro, espero que no muy lejano, se puede utilizar es que el antibiograma nos sirva como una forma de ayuda a la prescripción, de manera que, pues por ejemplo, se nos indique que la I significa sensible con dosis elevadas o con exposición incrementada, que podamos clicar y que se nos indique qué dosis son estas, o incluso pues, si la función renal está por debajo de una determinada cantidad, pues cuáles serían las dosis y lo mismo con el resto, ¿no? Sensible con dosis o con exposición incrementada, sensible con dosis estándar, cuál es esa dosis estándar, si vamos clicando en los distintos puntos, ¿no? Si esto no es posible, que por el momento probablemente muchos me diréis que no es tan fácil de implementar, pues probablemente habrá que añadir comentarios de este tipo y sensible dosis alta o exposición incrementada, aunque la verdad es que yo pienso que exposición incrementada necesitaría algo más de explicación para que muchos clínicos lo entiendan, y ese es sensible con dosis estándar. Importante, yo creo que sería que desde el antibiograma, o al menos de alguna manera se pudiera derivar hacia un link donde estén estas dosis que habría que utilizar, o bien directamente del EUCAST o bien a la guía del propio hospital. Estas serían algunas de las formas, pero por supuesto no las únicas, habría otras probablemente mucho más avanzadas en las que el antibiograma podría ayudarnos en la prescripción y podría ayudarnos a entender estos cambios que se han producido de interpretación.
Y esta es la diapositiva con la que me gustaría acabar. O sea, creo que estos cambios en los puntos de corte clínicos del EUCAS y el sentido revisado de la I, de hecho, tenemos que verlo como una oportunidad para mejorar el uso de los antibióticos, más que no centrarnos en los problemas que siempre cualquier cambio va a conllevar, sino que es una oportunidad para mejorar la prescripción antibiótica y, por lo tanto, para mejorar los pronósticos. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y un placer. Y después pues, podemos discutir alguno de estos aspectos u otros sobre este tema. Muchas gracias.